Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Leeremos del versículo 1 al 26. Dice así la Escritura: Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre. Es en el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A Él presten atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Hermanos, estamos en una serie en donde estamos viendo cómo vive la iglesia que es llenada por el Espíritu Santo, y lo hicimos con todo el objetivo como equipo pastoral para que ustedes puedan ver la realidad de cómo debe de vivir una iglesia viva, resucitada, usada por el poder del Espíritu Santo. Este primer milagro que encontramos aquí es el milagro primero que se hace por medio de la iglesia. Obviamente Jesús había estado en los pasados meses
haciendo sanidades en Galilea, en Judea, en Jerusalén. Pero esta es la primera vez que vemos a los apóstoles haciendo un prodigio, señal o milagro. Pero quiero llamar tu atención a esto. El propósito de este milagro no era la sanidad en sí. Quiero que me pongas atención. Este milagro está ahí en el tiempo indicado de la soberanía de Dios para mostrar que el nombre del Señor Jesús es un nombre poderoso en el cual hay salvación, hay sanidad y hay perdón de pecados. Está ahí para confirmar que el Cristo que la iglesia predica seguía vivo. Es un endoso de parte de Dios, es decir, lo que pasó cuando en Pentecostés, el pastor Andrés nos dijo el domingo pasado, se creó una comunidad, pero ahora el Cristo que hacía los milagros en Galilea los sigue haciendo por medio de su iglesia. Y me sorprende saber que en Hechos 4 dice que este hombre tenía más de 40 años, no sé cuántos había mendigado en el templo, pero si dice que estaba todos los días en el templo, probablemente los apóstoles ya lo habían visto. Jesús había pasado por ahí y no había sido sanado. ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios esperó el tiempo adecuado para mostrar que el mismo Cristo que andando en la tierra sanó y salvó, es el mismo que iba a seguir obrando a través de la iglesia. Y ahora ellos sí se fijan en él. Y acontece esta gran señal. Yo creo que este milagro sirvió como plataforma para el segundo mensaje de Pedro. Un mensaje que el capítulo 4 también nos dice que se contaban ahora 5,000 las cabezas de los hombres. Entonces, algunos estudiosos dicen, aquí se convirtieron 2,000 más, ya que habían 3,000 convertidos y ahora se sumaban 5,000. Otros tienen otra postura y dicen se convirtieron 5,000. Indiferente si se convirtieron 2,000 o 5,000, hubo una gran conversión. Entonces el milagro sirvió con el propósito que tienen los prodigios o señales del Señor. No exaltar al que realiza el milagro, sino exaltar a Cristo. Este pasaje tiene 2 secciones que son las que yo voy a estar considerando como puntos del mensaje. Pero quiero decirte que el objetivo de este pasaje es mostrar que por este milagro Cristo Jesús era confirmado como Mesías, como siervo de Dios, y el haberlo rechazado es causa de condenación, por lo cual Pedro lo llama al arrepentimiento. Veamos las 2 secciones. Primera sección, el milagro. Segunda sección, la predicación de Pedro. La segunda predicación de Pedro. Vamos al milagro. El milagro comienza con un personaje, el cojo. Cojo, dice la escritura, mira conmigo, versículo 2, había un hombre cojo desde nacimiento. En español se traduce cojo, pero yendo un poquito más a los lenguajes originales, puede significar una atrofia a tal grado de parálisis desde nacimiento. Ahora quiero que pienses en las necesidades que tienen las personas que tienen enfermedades congénitas, que tienen parálisis, que tienen un síndrome Down. Este hombre en realidad era un necesitado. Y creo que debemos de ser conscientes que en la actualidad hay muchas personas así, que nacen así, que tienen necesidades reales. Y él acostumbraba a ir al templo, porque él buscaba misericordia. Él decía, aquí la gente que viene es piadosa, y al verme se van a acordar de mí, van a extender misericordia, y a lo mejor me van a dar una limosna. Dice que lo llevaban al templo, no es que llegaba él, lo llevaban al templo. Ahora piensa por un momento alguien que es paralítico, que tiene que depender de alguien para sus necesidades más fundamentales, como alimentarse, como sus necesidades orgánicas. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Debemos de ver como iglesia, siempre debemos de ser movidos a misericordia por los necesitados.
Ahorita que estuve en la Ciudad de México, esta costumbre todavía se tiene. Tú conoces en el Zócalo, en la catedral, aquí también en la catedral de Guadalajara, están los pordioseros, los mendigos afuera pidiendo, porque ellos tienen una necesidad real, pero piensan que es su necesidad fundamental. Pero este pasaje nos va a mostrar que la necesidad real y más fundamental de todo hombre, mis hermanos, o más crucial, no es precisamente la necesidad económica o la necesidad de sanidad. Mira cómo dice nuevamente, ya sé que lo leímos, pero te digo por lo que dice el versículo 4. Entonces Pedro, con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente y mira que decía: esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Dos cosas fundamentales, mis hermanos. Como iglesia debemos de ser misericordiosos con el necesitado. Es decir, va a haber pobreza, hay enfermedad, siguen habiendo personas que mendigan en las calles en el siglo XXI. Y como iglesia debemos de tener la actitud de Pedro y de Juan. Cuando lo vieron, les míranos. Lo vieron, le pusieron atención. La Biblia enseña en Santiago que no le digas al hermano Dios te bendiga y que no atiendas a sus necesidades. Pero si bien esto es cierto, creo que la iglesia debe de tener apoyo a los necesitados, al enfermo, a las viudas, a los que están en las cárceles. Te quiero decir algo, este pasaje nos muestra que no es la función principal de la iglesia. No estoy diciendo que no se haga, es más, te exhorto a que crezcas en misericordia para los necesitados. Un hermano de aquí me comentó que hace bolsitas de no perecederos, pone un atún, frijoles, arroz, un tratadito y las trae en su carro para las personas que le piden en las esquinas. La Biblia dice: al que te pide, dale. Nosotros debemos de ser generosos porque hemos creído en un Dios generoso con nosotros. No, pastor, es que se lo gastan en borrachera, se lo gastan en otras cosas. A mí me bendice cuando veo a un creyente que, ya vimos en el capítulo anterior, tenían las cosas en común, no habían necesitados entre ellos, empezando por los de casa. Si hay necesidades dentro de la iglesia, si hay enfermos dentro de nosotros, debemos de ser movidos a misericordia, mis hermanos. No es posible que uno tenga dos capas y el otro no tenga ninguna. No tengo nada en contra que tengan dos sacos o mujeres que tengan dos bolsas. El punto es de que el evangelio nos compele a la misericordia, pero no es el objetivo principal de este texto. Pedro le dice, él esperaba recibir algo de ellos. ¿Qué esperaba? Dinero. Le dice: yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. Y lo que le dio es el evangelio. Le predicó el nombre de Jesús el Nazareno. Era una reflexión aquel que habían dado a Jesús de Nazaret. Recuerda que Jesús nació en Belén, pero su fama creció como Jesús de Nazaret porque era la ciudad donde se crió. En ese nombre te voy a dar algo glorioso. Y el Señor, en su misericordia, no solo buscó lo espiritual, sino que los sanó. Es sorprendente que en el nombre del Señor Jesús, nombre poderoso, dice que esos tobillos fueron fortalecidos y esas piernas, y que de un salto brincó y daba brincos para la gloria de Dios. Ahora, una pregunta que muchos tienen: oigan, ¿y fue salvo el cojo? El texto no nos deja ver mucho. Obviamente hay dos posturas. Una, algunos estudiosos dicen que en el capítulo 4, cuando están cuestionando a Pedro y a Juan, él está parado allí con ellos. Solo dice: y alababa a Dios. Es probable que no reconoció que Jesús lo sanó. Otros tienen la postura que sí fue salvo y que estuvo allí. Entonces,
Pero el punto que quiero hacer es esto. Esto creo que es importante para ustedes, iglesia, y para mí. Escúchame bien. El hecho que alguien sea sano por Jesús no significa que necesariamente va a ser salvo. Y viceversa. El hecho que alguien sea salvo por Jesús no implica que va a ser sano. ¿Escuchaste lo que te dije? Porque se predica un evangelio incompleto y la gente ofrece algo tan temporal como ven a Cristo y te vas a sanar. Y muchas veces no sucede. Y las grandes frustraciones. Y yo conozco hermanos creyentes genuinos que Dios en su soberanía y santa voluntad les ha permitido vivir con una enfermedad, de lo cual ustedes mismos, muchos son testigos. Algunos de ustedes padecen de cáncer, de artritis, de atrofia, de polio, de parálisis. Pero su necesidad más grande ya fue solventada en la cruz. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y esas muletas, esa silla de rueda que estás atado, esa quimioterapia en la que vives, esa diálisis a la que te tienes que someter, esa medición de tu azúcar diaria que tienes que hacer, esa deficiencia de insulina, son un recuerdo que un día en la gloria no habrán más enfermedades en el nombre de Jesús. No es una promesa decir todos los que creen en Cristo van a ser sanos. Todos los que creen en Cristo van a ser salvos. Eso sí es una promesa. Ya en el cielo, hermanos, ya no habrá artritis, ya no habrá cáncer, ya no habrá ni calvicie, ni vejez, nada, hermanos. Lo digo por mí, nadie se vaya a sentir aludido. Y también significa lo contrario. Yo conozco personas que han sido sanadas de cáncer terminal por oración en el nombre de Jesús, que han venido con los cristianos, dicen ellos. Oren por mí, me estoy muriendo. El Señor los ha sanado, los ha levantado. Yo conozco una persona en particular que tiene 20 años de sana y no cree en Jesús como Salvador. Hermanos, pero quiero decirte algo. Yo creo que en el nombre del Señor también hay sanidad cuando hay su soberana voluntad para hacerlo. Ahora, lo segundo que llama la atención de este milagro es en cómo se hizo el milagro. Dice que dijo, en el nombre de Jesús el Nazareno, anda. O sea, el milagro fue hecho por el poder del nombre de Jesús. Y esto no es una fórmula, no es un curandero. Muchos quieren usar el nombre de Jesús como una fórmula para hacer curaciones, sanidades. No es por qué tanto lo grites, qué tanto lo expreses. Lo que está diciendo Pedro por primera vez, si quieres decir, la fórmula que está usando es: estoy reconociendo que yo soy siervo de ese Cristo que ustedes dicen que está muerto, pero nosotros seguimos diciendo está vivo. Es un endoso de Dios a la iglesia. El nombre de Jesús solo puede ser invocado y orado en el nombre de Jesús por aquellos que lo conocen como su Señor. No es cualquier cosa. Miren, en la cultura, ahorita está lo de la palabra de la declaración positiva. Y se han hecho estudios que si el hombre se concentra tanto, emite cierta energía positiva y han ocurrido sanidades, hermanos. Eso no es lo que está pasando aquí. En la cultura china también hay que se concentran a tal nivel espiritual que al imponer manos también han habido sanidades. Eso la Biblia lo condena. Estamos hablando de brujería, ni de sanidades en sí mismas, ni en la, ya vamos a ver eso, ni en la fe en sí misma. Lo que está aconteciendo aquí es diciendo, Jesús es el Mesías. Y Él está vivo y sigue vivo en medio de su iglesia. Y Dios quiere seguir usando su iglesia
de esa manera. Eso es lo que está haciendo este milagro. Mira, me voy a adelantar un poco a la serie. Hechos 19. Habían unos exorcistas ambulantes que dijeron: hey, nosotros queremos ese poder que tiene Pablo. Y mira, Hechos 19, versículo 13. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. ¿Ves aquí la fórmula? No había un conocimiento personal de estos judíos de Jesús. El Jesús de Pablo. Mira, aquí nos da el nombre: 7 hijos de un tal, dice todavía Lucas, de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, no todo el que profesa el nombre del Señor y dice que hace una sanidad en el nombre del Señor es conocido por Dios. Lo que pasó ahí es que Pedro y Juan estaban siendo también confirmados como representantes de la iglesia. Lo que estaba diciendo el Señor: Cristo sigue vivo en medio de la iglesia. Porque dice la Escritura que aquel día muchos llegarán diciendo: en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo he visto personas que hacen, o aparentemente hacen, sanidades en el nombre de Jesús, pero su carácter, su vida, deja mucho que desear. Y dice que el Señor le va a decir: apártense de mí, hacedores de iniquidad, que nunca los conocí. Hacer oración y sanidad en el nombre de Jesús implica de una persona que ha conocido a Cristo como su Señor, que cree que Él es el Mesías y que está sometido bajo su gobierno y que es un verdadero hijo de Dios. Pero Pedro nos explica que esta sanidad fue hecha por la fe en el nombre de Jesús. Y quiero que veas atentamente conmigo Hechos 3:16, porque esta es la explicación de cómo fue hecha la sanidad. Es un versículo difícil de entender en los idiomas originales. Las traducciones en español le quieren mover el artículo, pero quiero hacer mi mejor esfuerzo para explicarte lo que está diciendo. Hechos 3:16, Pedro les dice: por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. Fíjate bien, la fe en su nombre. No fue ni Pedro, ni Juan, ni su piedad, ni su unción, como se menciona ahora, sino la fe en ¿qué? En su nombre. Pero mira lo que agrega el texto: la fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este hombre perfecta sanidad. O sea, este hombre brincaba. A mí me sorprende que si ha estado atrofiado por 40 años o más, ¿cómo es que brincaba? Si yo con estar sentado media hora me paro ahí ya todas las piernas dormidas. Perfecta sanidad. Pero ¿qué dice que fue lo que lo sanó? ¿La piedad de Pedro? ¿La piedad de Juan? La fe de Pedro, ya sé, la oración tremenda que hizo. Hermanos, estoy mencionando esta cosa porque así nos hemos confundido la iglesia actual. Voy a ir con tal hermano porque ese hermano ora bien tremendo. No, dice que fue la fe en el nombre del Señor Jesús. El que es poderoso es el nombre del Señor Jesús. La fe en sí misma no es lo que salva ni lo que sana. La fe es la herramienta que Dios usa para creer en el poderoso nombre del Señor Jesús. Y me encanta que Pedro le dice: la fe que viene por medio de Jesús. Nos explica que la fe es un don de Dios. Ahora, hemos visto en Hechos que operan los dones del Espíritu. Ya vimos que operó allá un don de lenguas
que eran inteligibles por otras naciones. Aquí creo que en Pedro y Juan opera el don de la fe. Déjame les explico cómo es. El don de la fe, de acuerdo a la Escritura, es don de fe para hacer sanidades. Ese don, mis hermanos, realmente tiene que impartirse fe tanto en el que recibe la sanidad como en el que ora por la sanidad. Porque imagínate, hubieran dicho en el nombre del Señor y dudando y no se levantaba este. Pero aquí nos deja claro que es la fe en el nombre de Jesús. Muchas personas leen este texto y se basan aquí para decir esto: si tienes fe, Dios puede sanarte de cualquier enfermedad, pero lo que pasa es que ¿qué entienden por fe? Y te voy a decir lo que se entiende por fe. Esta es una de las definiciones más comunes en el movimiento de declaración de fe. Fe es un deseo muy fuerte de que pase algo, esto es comillas, no estoy diciendo que eso es, y que si persisto en ello va a pasar. Entonces dice, órale bastante al Señor y créelo, decláralo, hermano, y entonces va a pasar. ¿Y sabes qué? A veces no funciona. Porque la fe es un don de Dios. Y la fe cree en las promesas de Dios y hace un balance con su soberanía. Dios es Dios. Yo no tengo duda que Dios puede levantar un paralítico, puede limpiar toda célula cancerosa en este momento, en su nombre, si Él quiere. Pero también no tengo duda que Él es soberano y Él tiene sus tiempos para cada quien. Ahora, hermanos, yo te quiero pedir como iglesia, gracias soberana, en esta serie, muchos entran a estos pasajes y comienzan con la controversia y los dones son para hoy o no son para hoy, le tienen temor, hermanos. Quítate esos paradigmas y lee el texto. La fe en el nombre del Señor, cuando su soberanía lo quiere, sana y salva. Y no tengas temor, porque el otro extremo es decir, nosotros creemos en la soberanía de Dios, entonces ¿para qué orar? Imagínate dónde hemos sacado esta idea. Si la Biblia te manda a orar, a depender de Él, y precisamente porque tú no sabes su soberanía y su respuesta, así como este mendigo que veía, los mendigos han desarrollado cierta capacidad de ver quién les puede dar algo. ¿Se ha fijado que no le piden a todos, sino a algunos? El Señor te dice, pedid, eso os dará. Y hay personas que he escuchado que dicen, es que yo creo tanto en la soberanía de Dios que ¿para qué le pido? Si Él ya sabe que no me voy a sanar. Porque la oración muestra dependencia, muestra fe. Y te voy a decir una cosa que ya he dicho varias veces aquí. ¿Quién tiene más fe o qué requiere más fe? Aquel que le dicen, mira, tu hijo tiene un cáncer, tiene una leucemia. Y tú vienes de rodillas y oras con fe y se sana. O aquel que le dicen, tu hijo tiene una leucemia, tiene un cáncer. Oras con fe, no se sana y sigues creyendo en Jesús y diciendo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién tiene más fe? El Señor sabe quién tiene más fe. Pero esto muestra fe. Y en el evangelio de la prosperidad o de la declaración, se entendió, quien tiene fe es el que ora y pasan las cosas. Por eso quiero cerrar este primer punto con el propósito de los milagros. El propósito de los milagros es exaltar a Dios. Si un milagro se lleva la gloria en el que lo realizó, se lleva la gloria a la iglesia. Mira, ahí en esa iglesia está bien tremendo, hay milagros, se lleva tantas cosas que nos echamos a veces flores. Pedro nos da una gran lección. No fue por nuestra piedad, varones. ¿Usted cree que por nuestra piedad o por nuestra unción, como se oye hoy? Toda buena obra y dádiva proviene del Señor, mis hermanos. No seamos tentados a agarrar crédito de algo de la obra del Señor. Si Dios te usara para una sanidad, es bien fácil decir, wow, se me hace que tengo el don. Oré y se sanaron. Dice el predicador Spurgeon de que se bajó de predicar y una señora le dijo, pastor, usted es el mejor predicador del mundo.
Y le dice, hermana, antes de subirme al púlpito, Satanás me dijo lo mismo. A veces somos tentados en robarle la gloria a Dios. Si algo bueno pasa en esta iglesia, si alguien es sanado, si alguien es convertido por tu evangelismo, inmediatamente date la vuelta y pon un espejo y difiere toda gloria al Señor. No a nosotros, oh Señor, porque somos fáciles. Y el hermano fulano tal tiene el don de sanidad y el otro tiene el don del evangelismo. Aquí Cristo está siendo exaltado. Todos los, en Juan no se llaman milagros, se llaman señales. Y el propósito era glorificar a Cristo. ¿Se acuerdan el ciego de nacimiento? Hace 12 años o como 11 años me dio la oportunidad por primera vez el pastor Carlos Contreras de predicar en Ciudad Juárez. Y mi primer mensaje, íbamos en una serie, fue el ciego de nacimiento, que le preguntan, ¿y quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Se recuerdan ese pasaje en Marcos? En Juan, perdón. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ni sus padres ni él. Este está así para ver la gloria de Dios. Y ese es el propósito de los prodigios. Que veas a Cristo. Que lo exaltes a Él. El pastor Martin Lloyd Jones, que es un pastor del siglo XX, algunos dicen el mejor predicador expositivo que ha habido, era doctor en psiquiatría y era predicador en Inglaterra, en Gales, en Inglaterra. Dice que todas las señales son como una parábola de la cual aprendemos algunas cosas. Y yo enumeré algunas cosas que podemos aprender de esta parábola. Así como este hombre incapaz, paralizado, así es el hombre sin Dios. Mira, no podía ni llegar al templo, lo llevaban. No puede buscar a Dios, no quiere buscar a Dios, está incapacitado para ser salvo. La sanidad fue hecha, mis hermanos, no porque él podía. Precisamente la salvación es para los que no podemos, estamos incapacitados. La sanidad fue hecha por la fe en el nombre de Jesús, al igual que la salvación de todos nosotros es por fe en el nombre de Jesús. Dios usó en su soberanía a Pedro y a Juan para la sanidad de este hombre. Dios en su soberanía te quiere usar a ti, iglesia, para la salvación de los hombres. Dios no mandó un ángel a predicar, nos mandó a nosotros. Y donde quiera que este evangelio fuera predicado, estas señales os seguirían. ¿Tú lo crees? Hermanos, cuando vamos a evangelizar, yo pido el don de fe. Porque muchas veces yo le digo, Señor, que esta persona sea sanada, para que brinque como este cojo y te dé la gloria a ti. Y entonces diga, ¿quién me sanó? Y no diga, pues los de gracia soberana. Sino que le apunte y le diga, Cristo. Ve a Cristo. Nuestro segundo punto del mensaje, mis hermanos, es el sermón de Pedro. Y te voy a decir por qué está relacionado. Porque alguien puede decir, pastor, ¿por qué no predica nomás de esto? No, porque este pasaje en particular, como les dije, en el tiempo y espacio que Dios permitió esta sanidad, era con el propósito de predicar a Cristo resucitado en su iglesia. Y quiero decirte esto, mis hermanos. Este pasaje nos enseña que Cristo sigue salvando y sigue sanando. Mira el versículo 12, por favor. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, vio que se sorprendieron, que lo llevaron al pórtico de Salomón y le dice al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Y aquí empieza su predicación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos,
de lo cual nosotros somos testigos. En esta predicación Pedro les da por lo menos 4, a lo mejor tú puedes encontrar más, pero 4 evidencias que exaltan a Jesús. Yo quiero que las veamos rápidamente, que no es solo del mensaje, pero están conectadas con el milagro. Versículo 13 les dice, su siervo Jesús. Mira cómo lo dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Ese es un título, hermanos. Eso no está ahí al azar, mira, está con mayúsculas. Pedro está haciendo una conexión al Antiguo Testamento impresionante. Yo leo esto y digo, ay Señor, enséñame a predicar el Antiguo Testamento. Pedro hace alusión, hay una profecía en Isaías, está desde el capítulo 52:13 hasta el 53:12. Esa profecía se llama el siervo sufriente. Y muchos pastores, aquí está Luis, entre sus cientos de mensajes que dio, seguramente predicó de Isaías 53. Yo lo he hecho. Hasta la fecha, el pueblo judío piensa que ese texto se aplica a Israel, que el siervo sufriente es Israel. Y Pedro, lleno por el Espíritu Santo, en el segundo sermón evangélico nos dice, Jesús exaltó a su siervo. Mira el versículo Isaías 52:13, por ver uno. Oigan esto, decía Isaías, mi siervo prosperará. Aquí lo que dice Pedro. ¿Quién lo exaltó? Cristo. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Ese es el título que le da Pedro, mi siervo. Pero ahora vayamos al 53 de Isaías. Para que este siervo fuera exaltado, ¿cuál fue el servicio que hizo? ¿Cuál fue el servicio, mis hermanos? Morir en la cruz por los pecadores. Gracias, Fini. Ya ven, la maestra de clase bíblica. El siervo se ciñó la toalla y les dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el Rey del Universo nos sirvió salvándonos, y Pedro aplica el Antiguo Testamento así. Le dice, el siervo de Dios, el Mesías profetizado, era Jesús. Ahora mira aquí Isaías, como lo había profetizado, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, ahí está el título, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías, 700 años antes de Cristo, probablemente, está profetizando de la vida de siervo del Mesías. Padecería, iría a la cruz. Y Pedro, cuando lo ve, les dice, hermanos, este que levantó al cojo, no fui yo, ni fue Juan, ni fue nuestra bondad, ni nuestra piedad, fue el Jesús Nazareno, quien es el siervo de Dios profetizado, y por eso en su nombre hay poder y hay salvación. ¿Están viendo la conexión? Y cómo debemos de predicar el Antiguo Testamento. No solo dice que es el siervo, versículo 14 les dice que es el santo y el justo, pero ustedes repudiaron al santo y justo, otra vez mayúsculas.
No un santo, no un justo. ¿Por qué puede decir, ustedes repudiaron a un justo y escogieron a Barrabás? No, escogieron al santo. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? El nombre de Dios. Esto era aberración para los judíos. Por eso lo meten preso en el siguiente capítulo. Porque está diciendo, ese nazareno es Dios. Es tal su santidad que es igual a la de Dios, es tal su justicia que no pudo ver el pecado, sino que el pecado lo llevó a la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Pagó la deuda justa que merece el pecado. Y aquí les dice, ustedes lo entregaron. Nosotros vimos hace 2 sermones que el Padre lo entregó, pero también fue por cumplir toda justicia. Dice Corintios, el justo por los injustos. No solo lo llama el santo y el justo, sino que lo llama el autor de la vida. Versículo 14. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Versículo 15, dieron muerte al autor de la vida. Mis hermanos, Cristo Jesús, la palabra autor es el origen, la cabeza, es el dador de la vida natural y de la vida espiritual. Juan nos dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Si tú tienes vida natural, aunque seas un tremendo incrédulo, aunque vivas en tus pecados, Dios te dio la vida y Dios te la sostiene. Conocimos una familia hace poco con mi esposa, estaba embarazada, ella en su 8º mes, y la volvimos a ver hace poco. La veo sin pancita, como decimos, y el bebé ya nació. No, me dice, ¿qué cree? Nació y murió. El Señor nos permita con mi esposa consolarla, servirla. Es una nueva familia que hemos conocido, no se congregan con nosotros. Por el hecho que a alguien se le dé la vida natural, es por el autor de la vida. Y el hecho que alguien tenga la vida espiritual es por el autor de la vida. Lo que pasa es que a veces los hombres somos ingratos y no reconocemos quién nos sostiene. Hermanos, tendrías que estar en un respirador ahorita, como los que muchos vivieron durante la pandemia, para darte cuenta que tus pulmones están siendo sostenidos por el autor de la vida y la gracia de Dios. Pero el versículo 15 también dice el que resucitó. Y esta ya es como 3ª o 4ª vez en los sermones de Pedro que dice, Él ha resucitado y sin resurrección no hay evangelio, hermanos. Por eso la serie, les dije que tenía dudas si titularle el poder del Cristo resucitado. Aquí está diciendo, este varón nazareno es Mesías. Entonces les da estas 4 exaltaciones del nombre de Cristo para llevarlos al punto de decir, por la fe en su nombre, versículo 16, es el nombre de Jesús que ha fortalecido este nombre. Es decir, esta sanidad es una parábola, una ilustración para decirles que hay poder en el nombre de Jesús. A Él predico. Por lo tanto, Pedro se ve cargado en este pasaje y nos lleva a uno de los llamados más gloriosos que puede haber, porque digo, con este llamado hay gracia. Por 2ª vez les dice, arrepiéntanse y conviértanse. Hermanos, cuando hay una revelación de Cristo, cuando se predica la exaltación de Cristo, el justo, el bueno, el santo, el siervo de Dios, el que sana, el que en su nombre hay poder, la respuesta adecuada es, debes de arrepentirte. Y este pasaje nos enseña que este pueblo había hecho 3 pecados contundentes, y me encanta que Pedro no solo los deja al azar, sino que los apunta.
Y nos dice, estos son lo que han hecho. En los siguientes versículos, mira, versículos 14 y 15, ustedes repudiaron al santo y pidieron que se les concediera un asesino. Hermanos, tú vas a decir, ay, bueno, sí se tenían que arrepentir porque ellos dijeron, ¿a quién quieren que os entregue? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás. Este es el pecado fundamental por el cual todo hombre, escúchame bien, necesita arrepentimiento. Romanos 1 dice, por cuanto no le reconocieron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones. ¿Desde cuándo? Desde Edén. El problema no fue tomar el fruto. Algunos dicen, ay, los jovencitos le dicen en las escuelas, por tomar una manzana o por desobedecer. No solo fue la desobediencia, tú tienes que adentrarte a la Escritura. El pecado fue una maldad cósmica que en la cara del Señor santo, justo, bueno, le estás diciendo, no me importas tú, escojo mi vida y mi pecado. Y eso es lo que dice, ustedes lo repudiaron, prefirieron a Barrabás que a Cristo. Por lo tanto, arrepiéntanse. Y te digo lo mismo. Tú y yo lo rechazábamos, lo repudiábamos. Ahorita que estaba cantando Willy, bueno, el equipo de alabanza, estaba perdido en mi maldad, gracias, solo gracias. Destituido, sin buscarte. Todo esa es mi testimonio y tu testimonio sin Cristo. Lo rechazabas, no lo querías, no lo amabas. Y luego dice, ustedes lo entregaron. Y puedes decir lo mismo. Ay, si estos judíos o estos romanos. La Biblia enseña que tus pecados y los míos también llevaron a Cristo a la cruz, mis hermanos. Si bien fue su voluntad, si bien fue su justicia, la razón material del asesinato de Jesús fue los pecados de la humanidad. Él no tenía vela en este entierro, como dicen. No estaba pagando sus pecados. Mi siervo justo llevó los pecados de todos nosotros. Entonces, este mensaje se aplica para ti y para mí. Tú has rechazado y yo he rechazado, y tú has entregado al Cordero a la cruz con tus pecados. Entonces el llamado es arrepiéntete. Ya prediqué un mensaje completo sobre el arrepentimiento, pero quiero recordar algo. Arrepentimiento no es llorar, no es darte golpes de pecho. La palabra metanoia quiere decir cambio de mente. Por eso es que lo reafirma en los que tienen la Reina Valera, es un versículo muy famoso que te aprendes en los primeros pasos del cristianismo, arrepentidos y convertidos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, dice, ¿no? La traducción podría decir arrepiéntanse y vuélvanse a Él. Es como una redundancia. No solo llores por tu pecado, sino vuélvete en fe. Conviértete, dale la vuelta. Arrepiéntete de haber rechazado al dador de la vida. Mis hermanos, quiero decirte que el Señor sigue haciendo este llamado a través de la iglesia. Y me puse a pensar que si aquí hay alguien que es hijo de cristianos, que vienes porque tu papá te trae, pero tú no quieres saber nada de Dios. Unos amigos me acaban de compartir de una hija que se declaró atea, 21 años. Tú necesitas arrepentirte. Y también esta controversia de la soberanía de Dios, así como algunos no oran por sanidades, otros dicen, no, pues si Dios ya sabe quién va a salvar, pues que Él vea quién hace. No, la Biblia te llama a urgir a los pecadores. Y yo te tengo que llamar hoy y te voy a decir con la ilustración de una plática que tuve con un niño de 7 años ayer, con mi hijo. Le digo, hijo, ¿tú ya le diste tu vida al Señor? Y él me contestó honestamente, no, me duele, me parte mi corazón. Pero me gustó su honestidad. Porque la segunda pregunta que le hice, ¿y qué pasa con los que no le han dado su vida al Señor? Me contestó como un niño de 7 años contesta. ¿Qué crees que me dijo?
se van al infierno separados de Dios. Y a veces se nos ha olvidado esa sencillez. Hermano, amigo, si tú no te arrepientes, vas a vivir una eternidad separado de Dios, porque la oferta del Evangelio es hoy: arrepiéntete y convierte de que tus pecados llevaron a Cristo a la cruz. Vuélvete a Él. Y Pedro termina el mensaje con una promesa y una advertencia. Yo dije, wow, qué tremendo sermón. Yo nomás lo voy a retransmitir. Y así quiero terminar el mensaje. Con la promesa y con la advertencia a los que responden o no responden al arrepentimiento. Si te arrepientes, dice que tus pecados serán borrados. Y vendrán tiempos. En las versiones antiguas decía de refrigerio. Aquí dice tiempos de alivio. Hermanos, lo glorioso de la persona arrepentida, la gloria del Evangelio es esta: que tú puedes venir y decir, pastor, ¿de qué me tengo que arrepentir? De haber vivido una vida rechazando a Cristo. Porque no te puedes acordar de todos los pecados que has hecho. Son infinitos. Pecamos cada minuto, cada segundo pecamos sin Cristo. O tú puedes venir y decirle, perdóname por haber vivido para mí. Y Él te dice, tus pecados van a ser borrados. Esa palabra significa así: borrados totalmente, removidos, olvidados, lanzados al fondo del mar. Y los tiempos de refrigerio a los que se refiere sería que aquel que se arrepienta, que repudie con horror su pecado, que repudie el haber llevado a la cruz al verdadero Mesías y que se vuelva a Dios, la salvación y la bendición alcanzada por la muerte del Mesías serán suyas. Te lo voy a poner en palabras sencillas. Ya los aburrí con esto, pero no me canso de decir que mi canto favorito, Gracia Soberana, es gracia y paz. Porque hace una pregunta: ¿cómo puede ser? Porque antes de eso éramos ira y desgracia. El no creyente es enemigo de Dios, está bajo la ira de Dios. Pero si tú te arrepentiste, escucha bien esto, iglesia, esto es el Evangelio: la ira de Dios ya no está sobre ti. Cristo te da gracia y paz. Y por eso tú puedes tener una parálisis como este y no ser sanado, pero tiene gracia y paz en tu corazón. Y por eso el que vivimos alejados de Dios, ahora nos sentamos a su mesa. Ahora somos parte de su iglesia. Ahora nos llama a sus siervos. Eso es el Evangelio. Esos son los tiempos de refrigerio. El tiempo de la gracia de la iglesia. Le dice el versículo 20: y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Gloria a Dios. Fíjate en esa preposición. Qué tremendo fuera que dijera el Cristo destinado para ustedes en contra de ustedes. Es otra preposición. Cuando vimos nuestra serie en Apocalipsis, aquellos que han creído en Él, Él vendrá para nosotros, por nosotros, porque está en nosotros. Pero el que no se arrepiente vendrá en contra de Él y hará juicio sobre las naciones. Yo sé que caigo gordo, especialmente en el YouTube, de decir de que hay un Dios de ira, pero es tal su ira que Cristo se puso en la cruz como mediador y le dijo: que caiga sobre mí para los que creen ya no sufran esa ira. Y la advertencia, versículo 22. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo.
Otra designación. Cristo es el profeta que vendría después de Moisés. Y aquí hay una advertencia. No me escuches a mí ahorita. Yo solo quiero ser como Pedro y Juan, usado por el poder del Señor en la predicación. Pero si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes la voz de el profeta que te está llamando y te está diciendo, vive, dice, el que no oiga a ese profeta, el pueblo perecerá. En Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice Juan 3 también, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso debemos de clamar por nuestros amigos, familiares no convertidos y decir, Señor, salva como me abriste a mí los ojos. Porque el que muere sin Cristo, muere no arrepentido. Y aquí dice, y todo el pueblo perecerá. Conclusión, hermanos, este mensaje sigue vigente hoy. Hay salvación en el poderoso nombre de Jesús. Hay sanidad en el poderoso nombre de Jesús. El Señor puede hacer cualquier tipo de sanidades en su santo nombre, pero el propósito fundamental de la sanidad era mostrar que Jesucristo es el santo, el justo, el siervo, el Mesías, el profeta del que habló el Antiguo Testamento y que necesitas venir a Él hoy en arrepentimiento y fe para que tus pecados sean borrados. Y si ya viniste a Él, iglesia, déjate usar como Juan y Pedro, porque Él está con nosotros para que prediquemos este evangelio. Pónganse de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.